Hola, hoy os hablaré de algo que llamaré la sustitución de la memoria, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Mirad, como estamos viviendo de memoria, cualquier problema que tengamos lo vamos a resolver con la memoria. Pensamos y estamos convencidos que todos los problemas que tengamos lo vamos a resolver con nuestra memoria. Y todos los consejos que vamos a recibir de todas las personas que conocemos, amigos, familiares, etcétera, incluidos los psicólogos, es que cualquier problema que tengamos en nuestra memoria solo se va a resolver poniendo otra cosa en nuestra memoria, ¿verdad? Es decir, sustituyendo una memoria por otra. Si por ejemplo tengo novia o novio y ese novio o novia me deja, ¿verdad? Y me quedo solo, ¿sí? Y estoy todo el día pensando en ella o en él, ¿qué consejos voy a recibir? Pues búscate otra novia y así, o otro novio, y así te olvidarás del anterior, ¿verdad? Si tengo un hijo y se muere, ¿qué consejos recibiré? Búscate algún hobby que puedas tener en tu memoria para olvidarte del hijo que tienes en tu memoria, ¿verdad? ¿Qué soluciones dan las religiones y los gurús, etcétera, etcétera? Y todos los consejeros que te vas encontrando. Si tienes un problema en tu memoria, acuérdate de Dios, reza o haz cualquier otra estúpida cosa, ¿verdad? Así que me paso los días rezando, meditando como ellos dicen, ¿verdad? Aplicando los métodos que dicen, ¿verdad? Es decir, aplicando algún método que puedo recordar fácilmente de memoria y aplicar todos los días. Pero eso es lo mismo que sustituir una memoria por otra memoria. Ahora mismo todos los problemas que tenemos, porque nos aferramos a nuestra memoria, los queremos resolver de la siguiente forma. Sustituir la memoria a la que estoy agarrado por otra memoria a la que agarrarme, ¿verdad? Esto es lo único que conocemos en la vida, ¿verdad? No conocemos otra cosa, ¿verdad? Esto debemos investigarlo. Investigar si es verdad que lo único que conocemos es sustituir estar agarrado a algo en mi memoria por otra cosa a la que agarrarme que también tendré en mi memoria. ¿Entendéis? Estos son los únicos consejos que vamos a recibir de las personas durante toda nuestra vida, ¿verdad? Deja de aferrarte a eso que tienes en tu memoria y búscate otra cosa a la que aferrarte, ¿no? Como vivimos de memoria, como los humanos estamos viviendo de memoria, esta es la mejor solución que hemos encontrado, ¿verdad? Huir de una memoria para aferrarnos a otra memoria, ¿verdad? Pero nadie nos ha planteado jamás por qué debemos estar aferrados a cualquier memoria. ¿Entendéis? Mirad, lógicamente no podemos aprendernos todos los oficios del mundo, ¿verdad? No puedo ser informático, pastelero, abogado, electricista, fontanero, etcétera, 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 ¿verdad? No puedo ser todos, no puedo conocer todos los oficios del mundo. Así que, lógicamente, voy a necesitar a personas que me ayuden con ciertas cosas, ¿verdad? Si se me estropea el ordenador, buscaré un informático para que lo arregle, ¿verdad? Si necesito pan, iré al panadero, etcétera, etcétera. Esto es lógico y normal. Pero ¿por qué necesito depender psicológicamente de otro ser vivo, de alguna idea o de cualquier cosa?
¿Entendéis la pregunta? Si, por ejemplo, me deja mi novia o mi novio, o tengo cualquier otra preocupación en mi memoria, ¿por qué necesito aferrarme a ese recuerdo? ¿Os habéis planteado esto alguna vez en vuestra vida? ¿O habéis salido corriendo a explicárselo a algún amigo o amiga para ver si os da una solución? ¿Y el amigo o amiga qué solución os ha dado? Pues búscate otro novio o búscate otra novia, ¿no? O búscate un hobby o cualquier otra cosa. Es decir, sustituir una memoria por otra memoria, ¿verdad? Pero nunca hay una investigación de uno mismo de nuestras propias dependencias. ¿Entendéis? ¿Por qué necesitamos depender psicológicamente de lo que sea? No puedo vivir sin mi mujer o sin mi hombre. No puedo vivir sin mi religión, no puedo vivir sin mi partido político, no puedo vivir sin mis amigos, no puedo vivir sin mi sofá, no puedo vivir sin mi mascota, no puedo vivir sin la estúpida idea que cada uno crea que no puede vivir sin ella. ¿Verdad? Pues claro que podemos vivir sin nada de eso. Somos seres vivos. Todo ser vivo está por encima de cualquier estúpida idea inventada por cualquier sociedad y por encima de cualquier recuerdo. El problema es que no lo sabemos, no lo vemos claramente, ¿entendéis? Estamos convencidos de que siempre debemos estar aferrados a algo, a cualquier cosa o idea, por estúpido que sea, ¿entendéis? Esto de no estar aferrado a ninguna idea ni a nada no significa que debamos estar encerrados en una cueva sin hablar con nadie. No significa que debamos aislarnos de todo el mundo. Simplemente es, pues, una pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué siempre debemos estar aferrados a algo psicológicamente? ¿Entendéis? Eso no quiere decir que no hables con nadie. Entonces, ¿podemos relacionarnos con las personas sin estar aferrados a nada? ¿O estamos condenados a estar siempre aferrados a alguna idea de cualquier tipo? La idea de que soy mejor que los demás. La idea de que soy más listo. La idea de que merezco más cosas. La idea de que debo triunfar en la vida. Ideas, ¿verdad? Siempre aferrados a alguna idea, ¿verdad? Y justamente esas ideas son las que nos aíslan de los demás, ¿verdad? Cualquier persona que no sirva para que se realice mi idea hará que yo me aísle de esa persona, ¿verdad? Si soy feminista, me aíslo de los que no son feministas. Si soy religioso, me aíslo de los que no son religiosos. Si soy de un partido político, me aíslo de los que son de otros partidos políticos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si no soy nada y no me aferro a nada, ¿qué excusa tengo para aislarme de los demás? Ninguna, ¿verdad? Pero este es el gran miedo que tenemos siempre, ¿verdad? No ser nada psicológicamente, no aspirar a nada, ¿verdad? Psicológicamente hablando. Así que justamente no ser nada ni nadie es lo que te acerca a los demás. Es lo que te permite hablar con todo el mundo, ¿verdad? Porque no hay ninguna idea en medio que esté molestando. Siempre que pretendamos ser algo o alguien, estaremos aislados de los que impiden que seamos algo o alguien, ¿verdad? ¿No son esos los problemas del mundo?
no son el origen de las guerras, peleas y conflictos. Seres vivos intentando ser algo o alguien, ¿verdad? Y esto es lo que todos los educadores te dicen, todos los padres te dicen, todos los amigos te dicen, todas las religiones, todos los gobiernos, todos los anuncios de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Que seas alguien en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿podemos ver que todos nuestros conflictos son porque nos aferramos a ideas de cualquier tipo? Nos aferramos a la idea que está en nuestra memoria, ¿verdad? Así que sustituir una memoria por otra para solucionar nuestros problemas nunca va a funcionar. Porque el problema es que estamos siempre aferrados a alguna memoria. Ese es el problema. ¿Entendéis? Pero nunca investigamos por qué debemos estar aferrados a alguna memoria, idea o ideal. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.